La campana de latón situada sobre la puerta de la cafetería sonó cuando la empujé para abrirla, con la pequeña mano de Ma agarrada a la mía. El aroma del café recién hecho y la canela nos envolvió contra el frío de noviembre en Chicago. Los rizos oscuros de mi hija rebotaban mientras señalaba el escaparate de pasteles. Mamá, ¿puedo tomarme el que tiene virutas? Su voz tenía ese tono particular que significaba que ya había tomado una decisión. Sonreí a pesar de mi agotamiento. Primero come algo de verdad, Piccolola. No soy pícola. Soy grande, protestó, utilizando el apodo cariñoso italiano que nunca había podido dejar de usar, incluso después de huir. Busqué una mesa libre, calculando mentalmente si teníamos tiempo antes de mi turno en la floristería. A la señora Chen no le importaba que llegara tarde, pero yo intentaba no abusar de su amabilidad. Ella me había dado trabajo cuando aparecí hace 4 años, embarazada de 6 semanas y aterrorizada. Mila me tiró de la mano hacia una mesa junto a la ventana. Fue entonces cuando lo vi. El tiempo se fracturó, se me cortó la respiración y mis pies se clavaron en el suelo como si la tierra me hubiera agarrado por los tobillos. Dante. Estaba sentado en una mesa de la esquina, con el portátil abierto y la taza de café a medio camino de sus labios. 4 años habían afilado sus rasgos, eliminando cualquier rastro de suavidad. Su cabello oscuro era más corto, peinado hacia atrás, enmarcando un rostro esculpido en mármol. Incluso con un sencillo jersey negro y vaqueros, irradiaba un peligro controlado. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la cafetería, y el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. La taza de café se congeló a medio camino de su boca, y su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Los ojos gris tormenta que una vez me habían mirado con tanta intensidad, ahora me clavaban en el sitio. Vi sorpresa, furia y algo crudo destellar en sus rasgos. Mamá. La voz de Mila parecía lejana. ¿Por qué nos hemos parado? No podía moverme, no podía respirar, no podía hacer nada más que mirar al hombre del que había huido hacía 4 años, el padre de la niña cuya mano estaba apretando con pánico. Dante se levantó, olvidándose de lo portátil. Se movió con fluida elegancia, zigzagueando entre las mesas, acortando la distancia demasiado rápido. Debería haber huido, debería haber cogido a Mila y haber salido corriendo. Pero mis piernas no me respondían. Mi cuerpo me traicionaba como lo había hecho mi corazón 4 años atrás. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó Mila, con voz que había perdido su tono juguetón. «¿Por qué nos mira así?». Antes de que pudiera responder, Dante estaba allí, a 1 metro de distancia, tan cerca que podía oler su colonia, cedro y algo más oscuro. Su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas, la mandíbula apretada, las manos cerradas como si se estuviera conteniendo físicamente. «Egina». Mi nombre en sus labios era una plegaria y una maldición. 4 años, asentí, incapaz de articular palabra. De cerca pude ver las finas líneas alrededor de sus ojos, el cansancio debajo de ellos. Parecía haber envejecido una década. Su mirada se posó en Mila, que se había colocado detrás de mi pierna, agarrándose a mis vaqueros. Observé cómo sus ojos recorrían sus rasgos. Rizos oscuros como los míos, mandíbula obstinada, barbilla levantada, y entonces sus ojos se agrandaron. Porque Mila tenía un rasgo que no era mío. Sus ojos, gris tormenta, exactamente iguales a los suyos. «¿Cuántos años tiene?», preguntó en un susurro apenas audible, pero con tal intensidad que la pareja más cercana se volvió a mirar. Mila salió de detrás de mi pierna, con los brazos cruzados en un gesto dolorosamente familiar. «Tengo 3 años y medio. Mi mamá dice que los hombres que parecen problemáticos suelen ser problemáticos». «¿Es usted problemático, señor?». A pesar de todo, vi cómo se crispaban los labios de Dante. «Tu mamá es una mujer muy inteligente». «Lo sé». El tono de mamá sugería que era obvio. «Hace flores bonitas, me lee cuentos y hace las mejores tortitas del mundo». «¿De verdad?». Algo en su voz se había suavizado, se había vuelto más amable. Se agachó a la altura de los ojos de Mila, acercándose a mí. «¿Cómo te llamas?». «Piccolola». «Mila». Ella lo estudió con seriedad.
Mila Rosa Russo. Russo. El apellido de soltera de mi madre. La mentira con la que había vivido durante 4 años. Dante apretó la mandíbula. Cuando levantó la vista, vi acusación y furia apenas controlada. Tenemos que hablar. No creo. ¿Vas a hacer llorar a mi mamá? La vocecita de Mila transmitía ferocidad. Porque si es así, deberías irte. Ya llora bastante cuando cree que estoy durmiendo. El dolor se reflejó en el rostro de Dante. Se levantó lentamente, con movimientos cuidadosos. Nunca quiero hacer llorar a tu madre, Mila. Solo he querido hacerla feliz. Entonces lo has hecho muy mal, sentenció Mila con brutal honestidad, porque está triste todo el tiempo. Mila, ya basta, logré decir con voz áspera. Miré a Dante, obligándome a sostener su mirada. Debemos irnos. No. La palabra fue tajante, extendió la mano rápidamente, bloqueándome el paso. Ya huiste una vez, Elena. No vas a volver a huir, no ahora, no después de quitarme 4 años. Bajó la mirada hacia Mila. No después de quitarme a ella, ¿no lo entiendes? Entonces hazme entender, pero no aquí. Se acercó más. Ven conmigo 5 minutos. Y si digo que no, su sonrisa era fría. Entonces te seguiré a tu casa, a tu trabajo, a donde quiera que vayas, porque no voy a dejar que vuelvas a desaparecer, Dolcezza. Nunca más. El apodo cariñoso me provocó un escalofrío desagradable. Mila me tiró de la mano, con los ojos muy abiertos, mirando de uno a otro. Mamá, no me gusta esto, susurró, y eso lo decidió todo. No iba a permitir que mi hija presenciara una escena. De acuerdo, 5 minutos. Pero nos quedaremos en público. Hay un parque al otro lado de la calle. Le compraré a mamá ese pastelito. Antes de que pudiera discutir, se dirigió al mostrador y regresó con un pastelito glaseado de color rosa y leche. Se agachó y se lo ofreció a Mila. ¿Te parece bien, Piccola? Mila me miró en busca de permiso. Cuando asentí, lo cogió con ambas manos. Gracias, señor. Puedes llamarme Dante. Es un nombre raro, dijo Mila, dando un gran mordisco. El aire de noviembre atravesaba mi fina chaqueta mientras cruzábamos la calle. Dante nos guió hasta un banco cerca del parque infantil, lo suficientemente lejos de los demás, pero aún visible. Me senté y senté a mamá en mi regazo a pesar de sus protestas. Ella se acomodó con su pastelito y de vez en cuando me ofrecía bocados que no podía saborear debido al miedo. Dante se sentó a nuestro lado, cerca pero sin tocarnos, con el cuerpo inclinado hacia mí. Durante un largo rato, se limitó a observar a Mila. Luego habló, con voz áspera. Ella es mía. No era una pregunta, sino una afirmación. No podía mentir. Sí, estabas embarazada cuando te fuiste. De 6 semanas. Apretó los puños. Y no creíste que yo tuviera derecho a saberlo. No podía quedarme. Descubrí lo que realmente eras, Dante. Lo que hiciste. No podía criar a un hijo en ese mundo. ¿Qué mundo? Su voz se volvió fría. ¿Qué crees que soy exactamente, Elena? ¿Un monstruo? Lo solté con fuerza. Un criminal. Un hombre que hace daño a la gente por dinero. Un monstruo, repitió con voz apagada. ¿Eso es lo que te dijiste a ti misma para justificar el robo de mi hija? La estaba protegiendo de su padre. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. ¿Alguna vez te hice daño, Elena? ¿Alguna vez te levanté la mano, te amenacé, te di motivos para temerme? Vi la sangre, susurré, en tu camisa aquella noche antes de irme, y te oí hablar por teléfono sobre alguien con quien había que acabar. Apretó la mandíbula. No sabes lo que viste, lo que oíste, entonces dímelo. Alcé la voz, haciendo que Mila levantara la vista de su pastelito. La bajé y la acerqué a mí. Dime que no eres lo que creo que eres. Dime que me equivoqué. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente. Luego habló. Cada palabra cuidadosa, mesurada. Hace 4 años, eran muchas cosas. Algunas de ellas te parecerían imperdonables. Pero nunca fui el monstruo que crees. Hizo una pausa. Y ya no soy ese hombre. ¿Qué significa eso? Significa que me alejé, Elena, de todo eso.
de todas las conexiones, todas las obligaciones, todas las partes de esa vida. Su voz se quebró ligeramente. Me alejé para encontrarte. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros como humo, imposibles de comprender. Te alejaste. Todos los negocios, todas las conexiones, todos los lazos con ese mundo. Los ojos de Dante nunca se apartaron de los míos. El día que desapareciste, recorrí toda la ciudad buscándote. Cuando no pude encontrarte, tomé una decisión. Podía quedarme en esa vida y no volver a dormir tranquilo nunca más, o podía dejarlo todo atrás y buscarte como es debido. ¿Esperas que crea que simplemente te alejaste de esa vida? Miré a Mila, que nos observaba con interés mientras se lamía el glaseado de los dedos. Cree lo que quieras, es la verdad. Se le echó hacia atrás, creando un espacio que de alguna manera se sentía más opresivo que su proximidad. Liquidé todo, entregué mis territorios a los hombres que se los habían ganado, pagué todas las deudas, saldé todas las obligaciones. Tardé 6 meses en poder buscarte sin mirar por encima del hombro. Y sin embargo, me encontraste en una cafetería cualquiera. Algo oscuro brilló en sus ojos. No fue por casualidad. Llevo 3 semanas en Chicago. Un frío temor se apoderó de mi estómago. ¿3 semanas? ¿Creías que no me daría cuenta de que la mujer que compraba flores al por mayor todos los martes en Romano Supply, la misma mujer que vive encima de la tienda de Ashland Avenue y que lleva a su hija al parque todos los sábados por la mañana a las 9? Apreté a Mila contra mí. Nos has estado vigilando, protegiéndonos. Su corrección fue inmediata y firme. Todavía hay gente de mi antigua vida que podría recordarte, que podría pensar que eres una ventaja. Entonces, mantenernos alejados nos protegería mejor, ¿verdad? Se acercó más y bajó la voz. ¿Sabes que hace 3 días un hombre te siguió a casa desde la tienda de comestibles? ¿Que se quedó al otro lado de la calle durante 20 minutos mirando tus ventanas? Se me cortó la respiración. Había tenido esa sensación, esa punzante conciencia de estar siendo observada. Lo había descartado como paranoia, el mismo miedo que me había perseguido durante 4 años. Uno de los míos se ocupó de él antes de que supieras que estaba allí. La voz de Dante era natural, como si estuviera hablando del tiempo. Y la semana anterior alguien intentó acceder a tus registros financieros. Querían saber si tenías recursos familiares, vulnerabilidades. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo gente vigilando precisamente estas amenazas. Gente en la que confío para mantenerte a salvo, aunque yo no pueda encontrarte. Sus ojos se clavaron en los míos. Has estado protegida todo este tiempo, Elena. Solo que no lo sabías. Mila se retorcía en mi regazo, aburrida de la conversación de adultos. Mamá, ¿puedo ir al columpio? Quería decir que no para tenerla cerca, pero el parque infantil estaba a solo 3 metros, aún visible. Quédate donde pueda verte. Se bajó de mi regazo y corrió hacia los columpios, olvidando su cansancio anterior por la tentación del juego. La vi subirse a un columpio, impulsándose con sus pequeñas piernas para ganar impulso. «Es preciosa», dijo Dante en voz baja. «Fuerte, valiente, como su madre». No, no podía mirarlo. No hagas eso. No intentes volver a entrar en mi vida con tu encanto porque me hayas ayudado 1 o 2 veces. 1 o 2 veces. Su risa fue amarga. Elena, ha habido 14 incidentes en 4 años. 14 veces alguien se acercó demasiado, hizo demasiadas preguntas, mostró demasiado interés. Mi gente los detuvo a todos antes de que se convirtieran en un problema. El número me dejó atónita. 14. Todas esas noches había permanecido despierta, aterrorizada, pensando que estaba a salvo, cuando en realidad había estado en peligro constante. ¿Por qué? La pregunta salió entrecortada. Si realmente te marchaste, ¿por qué sigues protegiéndome? ¿Por qué no me dejas marchar? Porque eres mía. Las palabras eran sencillas, absolutas. Fuiste mía desde el momento en que me sonreíste en aquella galería. Mía cuando me dejaste llevarte a cenar. Mía cuando te quedaste dormida en mis brazos aquella primera noche. Y me di cuenta de que nunca querría a nadie más.
Su voz se volvió áspera. Mía incluso cuando huiste, incluso cuando me odiabas, incluso cuando llevabas a mi hijo y tenías demasiado miedo para decírmelo. No soy tuya, no he sido tuya durante 4 años, ¿verdad? Se volvió para mirarme de frente. Dime que no has pensado en mí. Dime que no te has despertado buscándome, que no has mirado a nuestra hija y has visto mi rostro, que no te has preguntado qué podríamos haber sido si te hubieras quedado. No pude. Dios me ayude. No pude mentir sobre nada de eso. Lo veo en tus ojos, Dolcezza. Nunca dejarás de ser mía. Solo te convenciste a ti misma de que tenías que tenerme miedo para mantenerla a salvo. Su mano se movió hacia mi cara, flotando sin tocarme, pero nunca le haría daño a ella ni a ti. Por eso lo dejé todo, para demostrar que tú eres más importante que el poder, que el dinero, que cualquier imperio que pudiera construir. Mamá. La voz de Mila resonó en el parque infantil. Mira lo alto que llego. Saludé con la mano esbozando una sonrisa mientras mi mundo se tambaleaba. Eso es genial, cariño. A veces te llama mamá en italiano, observó Dante. Piccola dolce, pequeños términos cariñosos que probablemente ni siquiera te das cuenta de que usas. Viejos hábitos. O tal vez una parte de ti nunca abandonó realmente esa vida, ese idioma. ¿Yo? Hizo una pausa. ¿Qué más le has contado sobre su padre? Se me hizo un nudo en la garganta. Nada. Ella sabe que tuve que irme, que no era seguro quedarse. Tiene 3 años. No entiende verdades complicadas. Sabe que tiene un padre que la quiere, que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. No puede amar lo que no conoce. Entonces déjame que me conozca. Su voz transmitía una necesidad tan cruda que me dolía el pecho. No te pido que confíes en mí inmediatamente. No te pido que me perdones por lo que crees que he hecho. Te pido una oportunidad para ser su padre. Y si digo que no, su sonrisa era triste. Entonces seguiré protegiéndolos a ambos desde las sombras. Seguiré asegurándome de que ninguna amenaza se acerque. Seguiré amándote desde la distancia. Se quedó mirándome. Pero no desapareceré, Elena. No puedo. No ahora que finalmente te he encontrado. No ahora que sé que ella existe. Un coche negro se detuvo junto a la acera. Reconocí al conductor del café. Un hombre mayor con el pelo plateado que se movía con la misma elegancia controlada que Dante. Ese es Marco. Dante dijo, lleva conmigo desde que tenía 17 años. Me ha salvado la vida 2 veces. También lleva 4 años coordinando tu protección. El conductor salió y se dispuso a abrir la puerta trasera. Pero en lugar de Dante, salió una mujer alta, elegante, con cabello castaño rojizo y ropa cara. Sonrió cuando nos vio, pero había cálculo en sus ojos. ¿Quién? Comencé. Isabela Romano. La voz de Dante se había vuelto plana, cautelosa. Mi antigua prometida. La palabra me golpeó como un golpe físico. ¿Prometida? ¿Antigua? Él enfatizó. El compromiso terminó hace 3 años y medio. Poco después empecé a buscarte. Isabela se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dante, desapareciste durante el almuerzo. Tuve que localizarte a través de Marco. Su mirada me recorrió con desdén. Y esta debe de ser la famosa Elena. Isabela. La voz de Dante tenía un tono de advertencia. No es el momento, ¿verdad? Se acercó, estudiándome como si fuera una curiosidad. Llevamos 4 años oyendo hablar de la mujer que le rompió el corazón a Dante Vittorio. La que huyó en mitad de la noche. Tengo que admitir que esperaba a alguien más impresionante. Bella. La voz de Dante se volvió fría. Vete ya. Pero cariño, estábamos hablando de la fundación. La organización benéfica de tu madre necesita tu firma para las nuevas subvenciones. Sacó una carpeta. A menos que estés demasiado ocupado jugando a las familias felices. Mila había vuelto de los columpios, sintiendo la tensión. Se apretó contra mi pierna, mirando a Isabela con recelo. ¿Quién eres?, preguntó Mila con su habitual franqueza. ¿Y por qué eres tan mala con mi mamá? La sonrisa de Isabela se volvió afilada. Soy amiga de Dante, una vieja amiga muy cercana. Dante no necesita amigos que sean malos. Mila cruzó los brazos.
Mi mamá dice que las personas malas suelen estar tristes por dentro. A pesar de todo, vi cómo se crispaban los labios de Dante. Tu mamá tiene razón, Piccolola. La expresión de Isabela se endureció. ¡Qué encantadora! Tiene tus ojos, Dante. ¿Lo sabías antes de hoy? La insinuación pesaba en el aire. Ella lo sabía. De alguna manera, sabía lo de Mila. Esta conversación ha terminado. Dante cogió la carpeta de Isabela sin mirarla. Marco te llevará a casa. Esto no ha terminado, dijo Isabela en voz baja, mirándome a los ojos. Puede que él piense que se ha liberado de esa vida, Elena, pero hay lazos que no se pueden romper. Algunas obligaciones permanecen, las reconozca él o no. Se alejó, con el taconeo de sus zapatos resonando en el pavimento. Marco miró a Dante con aire de disculpa antes de seguirla. ¿Qué quería decir?, le pregunté. ¿Qué obligaciones? Dante apretó la mandíbula. Nada importante. Isabela está resentida porque yo rompí con ella. Está intentando asustarte. Y lo está consiguiendo. No lo permitas. Me miró a mí, luego a Mila, que lo observaba con curiosidad. La única obligación que me importa es la que tengo con vosotras dos. Manteneros a salvo. Ser el padre que ella se merece. Demostrarte que no soy el hombre que crees que soy. ¿Mamá? Mila me tiró de la mano. ¿Dante se va a quedar? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Miré a mi hija, luego al hombre que había afirmado haberlo dejado todo para encontrarnos, el hombre que nos había estado protegiendo en secreto, el hombre cuyos ojos reflejaban una esperanza tan desesperada que me encogió el corazón. No lo sé, cariño, dije con sinceridad. No lo sé. La floristería estaba tranquila cuando llegamos 30 minutos más tarde. La señora Chen levantó la vista mientras arreglaba unas rosas y su rostro curtido se arrugó con preocupación al ver mi expresión. Elena, ¿qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma. No es un fantasma, logré decir, solo el pasado que me alcanza. Ella miró a Mila, que estaba inusualmente callada, y luego a la calle, donde Dante esperaba junto a su coche, dándonos espacio, pero haciendo notar su presencia. Ese hombre lleva días vigilando la tienda. Pensé en llamar a la policía. Titubeé sin saber cómo explicarlo. Es el padre de Mila. Los ojos de la señora Chen se agrandaron. ¿El hombre del que huiste? Asentí. Durante 4 años le conté fragmentos de la verdad. Lo suficiente para que entendiera por qué había aparecido embarazada y desesperada. No lo suficiente para que supiera toda la historia. ¿Qué quiere? Formar parte de su vida. Y de la mía. Me dejé caer en la silla detrás del mostrador, sintiéndome de repente agotada. Dice que ha cambiado, que lo dejó todo para encontrarme. ¿Le crees? Ya no sé en qué creer. Observé a Mila examinar un cubo de girasoles. Acariciando suavemente los pétalos con sus pequeños dedos. Una parte de mí quiere huir de nuevo, pero otra parte, me callé, quiere quedarse. La señora Chen terminó suavemente. Esa es la parte que nunca dejó de amarlo. Sus palabras se acercaban demasiado a la verdad. Había pasado 4 años tratando de convencerme de que odiaba a Dante. Ese miedo había reemplazado cualquier cosa que hubiera sentido por él. Pero verlo hoy, escuchar la necesidad cruda en su voz, verlo mirar a Mila como si ella fuera la respuesta a todas las oraciones que nunca supo hacer, hizo que todo volviera a mi mente. La forma en que me había mirado al otro lado de la galería, como si fuera arte hecho realidad. Cómo le había temblado la mano cuando me tocó la cara por primera vez. La aspereza de su voz cuando me susurró al oído. La seguridad que había sentido en sus brazos. La certeza de que nada podía tocarme mientras él me abrazaba, hasta que descubrí quién era realmente. Señora Chen, necesito pedirle un favor. La miré a sus amables ojos. ¿Puede Mila quedarse aquí 1 hora mientras hablo con él? Le pagaré por el tiempo, no seas tonta. Por supuesto que puede quedarse. Se acercó a Mila y ya la estaba involucrando en la elección de flores para un arreglo especial. Tómate todo el tiempo que necesites, querida. Pero Elena se detuvo. Los hombres como él no cambian fácilmente. Asegúrate de saber a qué te comprometes antes de aceptar nada. Su advertencia resonó en mi mente mientras salía.
Dante se enderezó inmediatamente, con los ojos fijos en mi rostro. ¿Está ella? Está bien. La señora Chen la está cuidando. Me abracé a mí misma para protegerme del frío. Querías hablar, así que hablemos. Hablemos de verdad. No más parques públicos ni cafeterías abarrotadas. ¿Dónde? Dudé. La idea de ir a un lugar privado con él me aterrorizaba y me tentaba a partes iguales. Hay una cafetería a 3 manzanas de aquí. Mesa en la esquina, lo suficientemente pública como para ser segura, lo suficientemente privada como para ser sincera. Asintió una vez y se puso a caminar a mi lado. Caminamos en silencio, con el viento de noviembre cortándonos el paso. Era muy consciente de él, de su altura, de su calor, del poder controlado en cada movimiento. 4 años no habían cambiado nada. No habían cambiado la forma en que mi cuerpo respondía a su proximidad, a pesar de las advertencias de mi mente. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Dante me guió hasta la mesa del fondo con una mano que rozó mi espalda sin tocarme, protectora y posesiva a la vez. Cuando nos sentamos, envolví mis manos alrededor de la taza de café que trajo una camarera, necesitando algo a lo que aferrarme. «Háblame de la galería», dije de repente, «la noche que nos conocimos. ¿Algo de eso fue real?» Dante me miró a los ojos. Todo fue real. Estaba allí porque había invertido en la galería. Antonio Romano, que no tiene ninguna relación con Isabela, por si te lo preguntas, es un viejo amigo. Me pidió que apoyara la inauguración. Hizo una pausa. Y entonces te vi de pie delante de esa reproducción de Monet, tan absorta que no te fijabas en nadie más. Llevabas un vestido azul, demasiado fino para el tiempo que hacía. Llevabas el pelo suelto. Te mordías el labio inferior, como haces cuando te concentras. Ese detalle me pilló desprevenido. ¿Recuerdas todo eso? Recuerdo todo lo que pasó esa noche, Elena. Cómo te sobresaltaste cuando te hablé. Cómo te disculpaste por acaparar el cuadro, aunque la galería estaba medio vacía. Cómo se te iluminaron los ojos cuando hablaste de la forma en que Monet captaba la luz. Su voz se suavizó. Cómo me dejaste invitarte a un café, luego a cenar, y luego caminaste conmigo hasta las 2 de la madrugada porque ninguno de los dos quería que la noche terminara. Mentiste sobre quién eras. Yo te dije mi nombre. Te dije que dirigía negocios. Te dije que venía de una familia adinerada. Extendió las manos. Lo que no te dije fue de dónde venía ese dinero. ¿Qué eran realmente esos negocios? Crimen organizado. Forcé las palabras. Eras un jefe de la mafia, Dante. Hiciste daño a gente. Protegí los intereses de mi familia. Sí, tomé decisiones difíciles que mantuvieron a salvo a las personas que me importaban. Apretó la mandíbula. ¿Hice daño a gente? Sí, a gente que había hecho daño a otros primero. A gente que vendía drogas a niños, que traficaba con mujeres, que pensaba que podía aprovecharse de los más vulnerables sin consecuencias. Eso no lo hace correcto. No digo que lo sea. Se inclinó hacia adelante. Pero no es tan blanco y negro como lo pintas en tu mente. El mundo del que vengo, las decisiones que tomé, eran complicadas, Elena, tomadas en una realidad en la que la ley no podía o no quería proteger a las personas que lo necesitaban. Tenía sangre en la camisa, susurré. Esa noche la vi cuando estaba guardando la ropa limpia, y te oí hablar por teléfono sobre alguien con quien había que acabar. Algo brilló en sus ojos. La sangre era mía. Un negocio salió mal, una violencia que yo no empecé, pero que tuve que terminar. En cuanto a la llamada telefónica, hizo una pausa. El hombre del que hablaba era un teniente que había estado desviando dinero. Había que apartarlo de su puesto. Encargarse no significaba matarlo. Elena significaba reasignarlo, degradarlo, expulsarlo de la organización. ¿Cómo sé que dices la verdad? Porque si hubiera querido matarlo, no lo habría discutido donde tú pudieras oírlo. Su voz era pragmática. Te protegí de lo peor de mí. Nunca viste la violencia, nunca oíste la verdadera oscuridad, porque quería que estuvieras separada de ese mundo. Limpia, mía, pero intacta. No estaba intacta, estaba ciega.
La ira se apoderó de mí. Me hiciste creer que eras alguien seguro cuando eras el hombre más peligroso que había conocido. ¿Era yo peligrosa para ti? Se inclinó sobre la mesa sin llegar a tocar mi mano. ¿Alguna vez te levanté la voz? ¿Te amenacé? ¿Controlé a quién veías o qué hacías? ¿Te hice sentir miedo? No, admití, pero eso no significa que lo sea todo. Su voz era feroz. Fuera lo que fuera, llevara la oscuridad que llevara contigo, solo era un hombre enamorado. Desesperadamente, completamente enamorado de una mujer que me hacía querer ser mejor. La cruda honestidad de su voz me oprimía el pecho. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad? Si me querías tanto, ¿por qué dejaste que lo descubriera de esa manera? Porque era un cobarde. La confesión pareció costarle mucho. Me dije a mí mismo que te lo diría después de que lleváramos más tiempo juntos, después de que me quisieras lo suficiente como para entenderlo. Pero la verdad es que estaba aterrorizado. Aterrorizado de que, en cuanto lo supieras, me miraras como me miras ahora, con miedo y reproche, y sabiendo que no soy el hombre que creías que era. Tenías razón al estar aterrorizada, porque en cuanto lo supe, huí. Estaba embarazada de 6 semanas de mi hijo. Su voz se quebró. ¿Lo sabías cuando te fuiste? Asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Me había hecho la prueba esa mañana. Iba a decírtelo esa noche. Y entonces vi la sangre y oí la llamada y me di cuenta de que no podía traer un hijo a tu mundo. No podía arriesgarme a que creciera rodeada de violencia y peligro y hombres que resuelven los problemas con armas. Así que huiste para protegerla, para protegernos a los dos. Y al hacerlo, me quitaste la oportunidad de ser padre, de verla crecer, de estar ahí para su primer aliento, su primera palabra, su primer todo. El dolor se reflejó en sus rasgos. ¿Tienes idea de lo que es eso, Elena? Descubrir que tienes una hija de casi 4 años. Darte cuenta de que te has perdido cada momento de su vida. No puedes hacerme sentir culpable por proteger a mi hija, nuestra hija. Su mano se cerró sobre la mía antes de que pudiera apartarla. Es nuestra hija, Elena, mía y tuya. Y aunque entiendo por qué huiste, aunque incluso puedo respetar el miedo que te impulsó a hacerlo, tienes que entender algo. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Nunca te perdonaré por esos años perdidos. Te amaré hasta mi último aliento. Te protegeré con todo lo que tengo, pero nunca te perdonaré por habérmela quitado. Su sinceridad me dolió más de lo que me habría dolido su ira. Entonces, ¿qué quieres de mí? Todo. Sus ojos se clavaron en los míos. Quiero que vuelvas a casa, que vivas conmigo. Déjame cuidar de vosotros dos. Quiero despertarme cada mañana con mi hija en la habitación de al lado. Quiero enseñarle italiano, llevarla al parque, leerle cuentos antes de dormir. Quiero ser su padre en todos los sentidos que importan. ¿Y yo? Mi voz era apenas audible. ¿Qué quieres de mí? Quiero que vuelvas a confiar en mí, que veas que no soy el monstruo que te has convencido de que soy. Hizo una pausa. Quiero que me dejes amarte como debería haberlo hecho desde el principio, honestamente, completamente, sin secretos entre nosotros. Eso es pedir mucho. Lo sé. Por eso estoy dispuesto a negociar. Soltó mi mano y se echó hacia atrás. No te obligaré a nada, Elena. Sea lo que construyamos, tiene que ser tu elección. Pero necesito que entiendas la realidad de nuestra situación. ¿Qué realidad? Sigues estando en peligro. Las personas de mi antigua vida que saben de ti, que podrían recordar a la mujer que desapareció, siguen ahí fuera. Algunas están controladas. Otras, sacudió la cabeza. Otras requieren una gestión activa, protección, del tipo que solo yo puedo proporcionar. Así que esto es protección o de lo contrario, es la realidad. Su voz era firme. Puedo mantenerte a salvo de las sombras, pero es ineficaz y deja huecos. O puedes dejar que te proteja adecuadamente. Vive en mi casa, bajo mi vigilancia, donde puedo garantizar que ninguna amenaza se acerque a menos de 1,5 kilómetros de vosotros. Eso suena a prisión.
Suena a seguridad, me miró a los ojos, y suena a una oportunidad para que nuestra hija conozca a su padre, para que seamos una familia. No somos una familia. Somos extraños que comparten ADN con una niña de 3 años. Entonces dejemos de ser extraños. Su voz se suavizó. Ven a vivir conmigo. 6 meses. Si después de ese tiempo sigues queriendo irte, te buscaré un lugar seguro con protección que no te molestará. Visitaré a Mila en días programados. Te daré el espacio que necesitas, pero dame 6 meses para demostrarte que no soy el hombre que temes. 6 meses, medio año para reconstruir la confianza o confirmar mis peores temores. Medio año bajo su techo, bajo su protección, bajo su presencia constante. Necesito pensarlo, dije finalmente. Tienes hasta mañana. Se levantó, sacó su billetera y dejó demasiado dinero por nuestro café. Me alojo en la habitación 2404 del Langham. Cuando te hayas decidido, llámame. Me entregó una tarjeta con su número, pero Elena, de una forma u otra, voy a formar parte de la vida de Ma. La única pregunta es si vas a luchar contra mí en cada paso del camino o si vamos a hacer esto juntos. Me dejó allí sentada, con sus palabras resonando en el repentino silencio. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que la señora Chen tenía razón. Los hombres como Dante Vittorio no cambiaban fácilmente. La pregunta era si había cambiado en absoluto o si simplemente se había vuelto mejor ocultando quién era en realidad. Esa noche no dormí. En cambio, me tumbé en la estrecha cama de mi pequeño apartamento encima de la floristería, mirando al techo y escuchando la suave respiración de mamá desde la cama plegable a mi lado. La tarjeta de visita que Dante me había dado estaba sobre mi mesita de noche, con su número brillando en la oscuridad. 6 meses, medio año viviendo bajo su techo, bajo su protección, bajo su atenta mirada. La idea me aterrorizaba, pero lo que me aterrorizaba más era la alternativa. Seguir huyendo, mirando constantemente por encima del hombro, esperando el día en que su protección desde las sombras no fuera suficiente. A las 3 de la madrugada lo oí, el suave crujido de una tabla del suelo en las escaleras que conducían a mi apartamento. Se me paró el corazón. Llevaba 4 años viviendo allí sin incidentes. El edificio era viejo. Las escaleras crujían constantemente. Pero esto era diferente. Deliberado, lento. Me levanté de la cama y me acerqué en silencio al lugar donde guardaba un bate de béisbol detrás de la puerta. Tenía el teléfono en la mano. El número de Dante ya estaba marcado. Dudé, el orgullo luchaba con el miedo. Entonces se oyó otro crujido, ahora más cerca. Pulsé la tecla de llamar. Contestó al primer tono. «Elena, hay alguien fuera de mi puerta», susurré. Oí un ruido, el sonido de él moviéndose. «Enciérrate en el baño con Mila ahora mismo. No hagas ruido. Dante, hazlo. Estoy a 2 minutos». ¿2 minutos? ¿Cómo podía estar a 2 minutos a las 3 de la madrugada, a menos que hubiera estado vigilando, esperando? Cogí a Mila de su cuna. Ella murmuró en señal de protesta, pero no se despertó mientras la llevaba al pequeño cuarto de baño y cerraba la puerta con llave. Me senté en el suelo con ella en mi regazo, el bate sobre mis rodillas, y conté los latidos de mi corazón. Afuera, oí que la puerta del apartamento traqueteaba. Alguien probaba la cerradura. Luego, voces bajas y urgentes. Un golpe sordo. Silencio. Me quedé inmóvil, apenas respirando. El peso de Mila cálido contra mí. Los minutos pasaban lentamente. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Dante. «Es seguro». «Abre la puerta». Esperé otros 30 segundos antes de salir. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, excepto por Dante, que estaba de pie en mi salón, con la ropa desaliñada y los nudillos ensangrentados. Junto a la puerta había otro hombre, alguien a quien no reconocí, que sostenía a una figura semiconsciente, vestida con ropa oscura. «Marcos se lo lleva para interrogarlo», dijo Dante con voz mortalmente tranquila. «No volverá a molestarte». «¿Quién era?» logré preguntar, sin soltar a Mila. «Alguien que buscaba una ventaja contra ti».
Alguien que no se dio cuenta de que estabas bajo protección. Sus ojos me recorrieron, evaluando si tenía alguna lesión. ¿Estás herido? Y ella negué con la cabeza, incapaz de hablar debido al miedo que aún me ahogaba la garganta. Dante se acercó a mí, con movimientos cuidadosos y controlados. Déjame verla. Le dejé coger a Mila y observé cómo la examinaba con delicadeza, comprobando que realmente no tenía ningún daño y que solo estaba durmiendo. Cuando quedó satisfecho, la llevó al catre y la acostó con tal ternura que me dolió el pecho. «Haz las maletas», dijo en voz baja. «Todo lo que necesites para unos días. No te quedarás aquí esta noche». «Dante, esto no es una negociación, Elena». Se volvió hacia mí. «Alguien te ha encontrado». «La ha encontrado. Estés de acuerdo en mudarte aquí definitivamente o no, no puedes quedarte aquí esta noche. No es seguro». Tenía razón. Dios, odiaba que tuviera razón. Me moví mecánicamente, metiendo ropa en una bolsa para Mila y para mí. Dante esperó en silencio. Su presencia llenaba mi pequeño apartamento de una forma que me hacía muy consciente de lo poco que tenía, de lo frágil que era realmente mi independencia. 20 minutos más tarde, estábamos en su coche, uno diferente, elegante y negro, con cristales tintados. Mila dormía en mis brazos en el asiento trasero, mientras Dante conducía con una mano y con la otra sostenía su teléfono mientras daba órdenes en italiano a personas que yo no podía ver. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A casa». Su casa resultó ser un ático en uno de los edificios más exclusivos de Chicago. Subimos en un ascensor privado hasta la última planta y llegamos a un espacio que parecía sacado de una revista. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. Muebles modernos en tonos crema y gris. Obras de arte originales en las paredes. Todo impecable, caro, perfecto. «La habitación de invitados está por aquí», dijo Dante, conduciéndome por un pasillo. Abrió una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo mi apartamento. Una cama king size con sábanas blancas, un cuarto de baño adjunto de mármol y cristal, un armario en el que cabría todo mi guardarropa 10 veces. «Hay una habitación contigua», continuó, abriendo otra puerta. «Pensé que mamá podría dormir aquí, para que las dos tuvieran espacio, pero siguieran estando cerca». La habitación más pequeña ya estaba amueblada como un dormitorio infantil, en rosa y blanco, con una cama individual, juguetes en las estanterías y peluches cuidadosamente colocados, como si hubiera estado preparándose para este momento. «¿Desde cuándo lo sabías?», le pregunté mientras acostaba a Mila en la cama. «¿Que podrías venir o que podrías necesitarlo?». Me observó mientras arropaba a nuestra hija con las mantas. «He estado preparado desde que te encontré hace 3 semanas». Me volví hacia él. «Esto es una locura. Todo. Mudarnos aquí, vivir aquí, fingir que somos una especie de familia». «Somos una familia», me interrumpió. «Lo aceptes o no, lo quieras o no, ella es mía, tú eres mía, y yo protejo lo que es mío. Deja de decir eso», le dije agotada y con el tono agudo. «No soy tuya, no soy de nadie, ¿verdad?». Se acercó y su presencia inundó la silenciosa habitación. «Dime que no has pensado en mí estos 4 años. Dime que no me llamaste primero esta noche cuando tenías miedo. Dime que ya no sientes esto». Su mano se acercó, sin llegar a tocar mi cara. Esta atracción entre nosotros que el tiempo y la distancia no han roto. No pude. Dios me ayude. No pude mentir sobre nada de eso. 6 meses, dijo suavemente. «Es todo lo que pido. Déjame protegerte. Déjame ser el padre de Ma. Déjame demostrarte que vuelves a merecer confiar en mí». Su voz se volvió más grave. «Déjame demostrarte que nunca dejé de quererte. El amor no es suficiente», susurré. «No cuando todo lo demás está roto. Entonces déjame arreglarlo». Su pulgar recorrió mi pómulo sin permiso, familiar y posesivo a la vez. «Déjame arreglar lo nuestro, Elena. Empezando por mantenerte con vida». El recuerdo de la amenaza, del hombre que había estado fuera de mi puerta, tomó la decisión por mí. 6 meses, acepté. «Pero tengo condiciones». «Dime cuáles». «Mila es lo primero, siempre.
Si estar aquí la pone en peligro, no lo estará. Este edificio tiene una seguridad que rivaliza con la de la Casa Blanca. Nadie sube aquí sin autorización. Nadie se acerca a ella sin pasar por mí. Segunda condición. Seguiré trabajando en la floristería. No voy a ser una mujer mantenida sin nada que hacer. Apretó la mandíbula, pero asintió. Con seguridad. Tercero, no me mientas sobre nada. Quiero saber qué amenazas existen. ¿Qué estás haciendo al respecto? Todo. De acuerdo. Hizo una pausa. Pero yo también tengo condiciones. Por supuesto que las tenía. ¿Qué? No vuelvas a huir. Si algo te asusta, acude a mí. Háblame. No desaparezcas por la noche con mi hija. Me parece justo. De acuerdo. Segundo, me dejas manteneros a las dos. Ropa adecuada, comida, seguridad, educación para Mila. Se acabó vivir al día. Se acabó preocuparse por el alquiler. Mi orgullo se rebeló, pero me lo tragué. Bien. Tercero, sus ojos se clavaron en los míos. Nos das una oportunidad real, no solo coexistir bajo el mismo techo. Una oportunidad real de ser una familia, de estar juntos. Dante, no te pido que te acuestes conmigo, aclaró, aunque el calor brillaba en sus ojos. Te pido que estés abierto a la posibilidad, que no rechaces cada momento de conexión, que me dejes cortejarte como es debido esta vez. ¿Cortejarme? Ya tenemos una hija juntos. Sí, pero nunca pude hacer esto, ¿verdad? Llevarte a citas como es debido. Ganarme tu confianza en lugar de darla por sentada. Mostrarte quién soy realmente en lugar de esconderme detrás de secretos. Su voz se volvió áspera. Déjame ganarme tu confianza, Elena, como debería haber hecho desde el principio. La vulnerabilidad de su voz desató algo en mi pecho. Este hombre poderoso y peligroso pidiendo permiso para cortejarme como un adolescente enamorado. Debería haber sido ridículo. En cambio, era devastadoramente sincero. 6 meses, repetí, y luego lo reevaluamos. 6 meses, aceptó. El alivio se reflejó en su rostro. Deberías descansar. Es tarde y has sufrido un shock. Podemos discutir los detalles mañana. Se dirigió hacia la puerta, pero lo llamé para que volviera. Dante. Sí. Gracias por esta noche, por estar ahí cuando te llamé. Algo suave se reflejó en sus ojos. Siempre, dolcezza. Siempre estaré ahí cuando me llames. Eso es lo que significa ser mío. Nunca estarás sola, nunca desprotegida, nunca sin mí cuando me necesites. Después de que se marchara, me quedé de pie en esa hermosa habitación que costaba más de lo que yo ganaba en años, y me pregunté a qué acababa de comprometerme. 6 meses con el hombre del que había huido. 6 meses de dejarlo volver a mi vida, a la vida de Mila, al corazón que había intentado con tanto ahínco cerrarle. 6 meses para volver a enamorarme de él, o para confirmar todos los temores que me habían hecho huir en primer lugar. Fui a ver a Milo una vez más, con su carita tranquila mientras dormía, ajena al cambio radical que se avecinaba en su mundo. Mañana se despertaría en este nuevo lugar con su padre al final del pasillo y su madre, tratando desesperadamente de averiguar cómo proteger su corazón mientras mantenía a su hija a salvo. Mañana todo cambiaría. Pero esta noche, por primera vez en 4 años, me dormí sin miedo porque, fuera lo que fuera Dante, llevara consigo la oscuridad que llevara. Esta noche había demostrado una cosa. Cuando lo llamé, vino. Y tal vez eso fuera suficiente para empezar a reconstruir. Mila me despertó a las 7 con el tipo de grito que se reserva para descubrir algo mágico. Me incorporé de un salto, con el corazón acelerado, solo para encontrarla de pie en la puerta de su nueva habitación, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mamá, hay un balcón con un tobogán, y el baño tiene una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Y mira, dijo mientras sostenía un unicornio de peluche que no estaba allí cuando la acosté. Alguien me ha dejado regalos. Me froté los ojos para quitarme el sueño y la seguí al interior de la habitación. Efectivamente, junto al unicornio había varios regalos más. Un libro infantil en italiano, una mochila rosa con sus iniciales bordadas y una foto enmarcada que nunca había visto antes.
Dante de pequeño, quizá con 6 años, con rizos oscuros y ojos grises, que eran sin duda los de Mela. ¿Los ha dejado Dante?, preguntó Mila, examinando la foto con interés. Se parece a mí. Sí, ¿verdad? Mi voz sonaba áspera por el sueño y la emoción. ¿Es porque es mi papá? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Preguntó Mila, examinando la foto con interés. ¿Se parece a mí? Sí, ¿verdad? Mi voz estaba ronca por el sueño y la emoción. ¿Es porque es mi papá? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Habíamos vivido 4 años con cuidadosas omisiones, con mamá demasiado joven para hacer preguntas difíciles. Pero los niños de 3 años veían más de lo que la gente creía. Me senté en el borde de su cama y la abracé. Sí, cariño. Dante es tu papá. Lo sabía. Sonaba más satisfecha que sorprendida. Tiene la misma cara de enfado que yo pongo cuando no quiero comer verduras. La señora Chen dijo que las personas que son parientes ponen las mismas caras. A pesar de todo, me reí. La señora Chen es muy sabia. ¿Se va a quedar o se irá como hacen los otros papás? Su voz se había vuelto débil, insegura. Mi niña feroz se volvió vulnerable de repente. Se va a quedar, le prometí, esperando desesperadamente estar en lo cierto. Él quiere mucho ser tu papá. Bien. Abrazó al unicornio. Siempre quise tener un papá. Sara, en la guardería, tiene uno, y él la empuja muy alto en el columpio. ¿Crees que Dante me empujará alto? Creo que te empujaría hasta la luna si se lo pidieras. Un golpe en la puerta abierta nos hizo girar a los dos. Dante estaba allí, con vaqueros oscuros y un jersey azul marino, con el pelo aún húmedo por la ducha. Parecía más joven, menos peligroso, más parecido al hombre que había conocido en aquella galería hacía 4 años. He oído voces, dijo. He pensado que quizá te apetecería desayunar. Tengo una cocinera, Rosa, que hace las mejores tortitas de Chicago. O eso me han dicho. Mila lo miró con ojos serios. Mamá hace los mejores panqueques del mundo. ¿Ah, sí? Dante esbozó una sonrisa. Entonces quizá Rosa haga los segundos mejores. ¿Estarías dispuesta a juzgarlo? Mi hija lo pensó. ¿Habrá sirope, arce y arándanos si los quieres? De acuerdo, pero tienes que sentarte a mi lado y hablarme de esta foto. Levantó la foto del joven Dante. Mamá dice que eres mi papá porque ponemos la misma cara de gruñón. Algo vulnerable se reflejó en el rostro de Dante. Me encantaría. Picolola. El desayuno fue surrealista. El comedor daba a la ciudad y la luz de la mañana entraba por los ventanales. Rosa, una abuela italiana de mirada amable, sirvió tortitas que estaban realmente increíbles, aunque yo nunca lo admitiría. Mila parloteaba sobre todo, y su cansancio inicial hacia Dante se fue disipando con cada respuesta que él daba a sus interminables preguntas. ¿Por qué tienes el pelo tan oscuro? El mío también lo es. Mamá dice que es por alguien de nuestra familia. Mi madre tenía el pelo oscuro. Era de Tuscaniani. Es un lugar de Italia. Eres en parte italiana, Picolola. También soy en parte princesa. Sara dice que todas las niñas son princesas. Las princesas más hermosas de todos los reinos. Su voz transmitía tal ternura que se me hizo un nudo en la garganta. Los observé juntos, viendo la facilidad con la que Dante respondía a sus preguntas, el interés genuino en sus ojos. No era un hombre que toleraba a una niña. Era un padre desesperado por conocer a su hija. Después del desayuno, mientras mamá veía dibujos animados, Dante me llevó a su despacho. El espacio era masculino, elegante, con madera oscura y cuero, y las paredes estaban llenas de libros en inglés e italiano. Tenemos que hablar de seguridad, dijo, abriendo un ordenador portátil. Quiero que entiendas a qué te enfrentas. El hombre de anoche era un explorador, alguien que comprobaba si los rumores sobre ti eran ciertos. Si serías una baza útil, apretó la mandíbula. No volverá a comprobar nada. Pero no estaba solo. Sacó fotos de vigilancia en su pantalla. Hombres que no reconocí observando la floristería, siguiéndome al parque, parados fuera de la guardería de Ma. Todas son de las últimas 3 semanas, dijo Dante. Desde que te encontré, mi presencia aquí llamó la atención. Hizo que ciertas personas sintieran curiosidad por saber por qué había dejado mi antigua vida para vivir en Chicago. ¿Entonces es culpa tuya? La ira se apoderó de mí.
Si te hubieras mantenido alejada, te habrían encontrado tarde o temprano. Isabela Romano ha estado haciendo preguntas, difundiendo rumores. Está resentida por nuestra ruptura y busca formas de hacerme daño. Hizo clic en otra foto. Isabela en un restaurante, inclinada hacia un hombre cuyo rostro estaba en sombra. Se ha estado reuniendo con algunos de mis antiguos enemigos y les ha hablado de ti. ¿Por qué haría eso? Porque algunas mujeres miden el amor por la obsesión. Cuando rompí con ella para buscarte, lo tomó como un rechazo. Ahora quiere demostrar que cometí un error. Su voz se volvió fría. Ha calculado mal. ¿Qué vas a hacer? Encargarme de ello. Cerró el portátil. Pero necesito que entiendas que esto no va a desaparecer. Estas amenazas, estas personas que te ven como una ventaja, son persistentes. Por eso tienes que quedarte aquí bajo protección hasta que haya neutralizado todas las fuentes de peligro. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Semanas, quizá meses. Se acercó más. Pero lo que dije iba en serio, Elena. Aquí estás a salvo. Este edificio tiene protocolos de seguridad que hacen que sea casi imposible entrar. Marco coordina un equipo que vigila todos los puntos de entrada. Nadie se acerca sin que yo lo sepa. Suena como una prisión. Suena como mantenerte con vida. Su mano me acarició la cara. Su pulgar recorrió mi pómulo. No voy a disculparme por eso. Por proteger lo que es mío. Ahí está esa palabra otra vez. Es la verdad. Sus ojos se clavaron en los míos. Te convertiste en mía en el momento en que me sonreíste en esa galería. Mía cuando me dejaste llevarte a casa esa primera noche. Mía cuando te quedaste embarazada de mi hijo. Y serás mía para siempre, Elena, lo aceptes o no. El amor no funciona así, no puedes reclamar a alguien como si fuera tuyo, ¿verdad? Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi piel. Dime que no lo sientes, esta atracción entre nosotros. Dime que no dormiste mejor anoche que en los últimos 4 años, porque una parte de ti sabía que yo te estaba cuidando. No pude, porque tenía razón. Había dormido mejor. Me había despertado sin el habitual nudo de ansiedad en el estómago. Me había sentido, por primera vez en años, verdaderamente segura. 6 meses. Se lo recordé, con voz temblorosa. Eso es todo lo que acordé. Entonces haré que cada día de esos 6 meses cuente. Sus labios rozaron mi frente. Una promesa y una advertencia. Te mostraré quién soy realmente. Dolcezza, no el monstruo que has imaginado, sino el hombre que te ama tan desesperadamente que lo dejó todo para encontrarte. Antes de que pudiera responder, la voz de Mila resonó desde la sala de estar. Papá, ven a ver esta parte. La princesa está luchando contra un dragón. Papá. Lo había llamado papá con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho toda su vida. Vi cómo la palabra golpeaba a Dante como un golpe físico. Cerró los ojos brevemente mientras la emoción se reflejaba en su rostro. Deberías irte, dije en voz baja. Ella te está esperando. Él dudó, con la mano posada en mi rostro. Esta noche, después de que se duerma, tenemos que hablar de verdad sobre nosotros, sobre lo que vendrá después. Dante, no huyas más, Elena. Lo prometiste. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Esta noche me dejó allí de pie, con el corazón acelerado, mientras se reunía con nuestra hija. A través de la puerta, los vi acurrucarse juntos en el enorme sofá. Mila explicaba la intrincada trama de su dibujo animado, mientras Dante la escuchaba con total atención. Parecían hechos el uno para el otro, naturales, como si siempre hubiera sido así. Y eso me aterrorizaba más que cualquier amenaza de su pasado, porque significaba la vida que había construido sin él. La independencia, cuidadosamente construida, la protección a través de la distancia, se desmoronaba, siendo reemplazada por algo nuevo, algo que implicaba confiar en el hombre más peligroso que había conocido. No solo mi seguridad, sino mi corazón. Esa noche, después de acostar a Mila, después de que ella insistiera en que Dante le leyera un cuento, después de que se durmiera cogida de su mano, después de ver la sincera sorpresa en su rostro al ser digno de confianza para esa sencilla intimidad, lo encontré en la terraza. Estaba de pie junto a la barandilla, contemplando la ciudad,
con una copa de líquido ámbar en la mano. El viento de noviembre atravesaba su jersey, pero él no parecía darse cuenta. «Me ha llamado papá», dijo sin volverse. Lo aceptó como si fuera lo más natural del mundo. Los niños se adaptan fácilmente. Me acerqué a él y me abracé a mí misma para protegerme del frío. Es extraordinaria, feroz, dulce y brillante. Por fin me miró. «Es todo lo que nunca supe que necesitaba. Es todo lo que tengo», dije en voz baja. «Todo mi mundo. Por eso no puedo cometer errores con ella. No puedo dejar que se acerquen las personas equivocadas. ¿Soy yo la persona equivocada, Elena?» Estudié su perfil, la mandíbula fuerte, las ojeras, la forma en que su mano agarraba el vaso como si fuera un ancla. «Aún no lo sé. Para eso están los 6 meses. Entonces déjame empezar a demostrarlo ahora mismo». Dejó el vaso y se volvió hacia mí. «Pregúntame lo que quieras. Cualquier pregunta que te haya dado miedo hacer. Te responderé con sinceridad. Se acabaron los secretos». Respiré hondo para tranquilizarme. «Esa noche, la sangre en tu camisa. ¿Qué pasó realmente?». Apretó la mandíbula. «Una reunión con una familia rival. Querían el territorio que yo controlaba. Cuando me negué, uno de ellos sacó un cuchillo. La sangre era de defenderme. Sobrevivió, si eso importa, por los pelos, pero sobrevivió. Y la llamada telefónica sobre alguien a quien había que ocuparse. Antonio Romano, primo lejano de Isabela, irónicamente, había sido sorprendido robando del negocio familiar. Estaba organizando su destitución y su traslado a Florida para dirigir un restaurante legal, lejos de la tentación, pero sin hacerle daño. ¿Esperas que crea que eres misericordioso? Espero que creas que soy complicado». Sus ojos se clavaron en los míos. «He hecho daño a gente, Elena. No voy a mentir sobre eso. Pero nunca he matado sin motivo. Nunca he hecho daño a inocentes. El monstruo que te has imaginado no es quien yo era. Y desde luego no es quien soy ahora. ¿Quién eres ahora? Un hombre que intenta ser digno de su hija, de su madre». Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Un hombre que pasó 4 años lamentando cada decisión que te hizo huir. Un hombre que habría quemado el mundo para manteneros a salvo a las dos. Eso no es tranquilizador. Es aterrador». «Bien». Su pulgar recorrió mi mandíbula. «Deberías estar un poco aterrada por lo mucho que te quiero, por lo que hago para protegerte, porque no significa nada. Ni mi pasado, ni mi reputación, ni siquiera mi vida. Importa más que mantenerte a salvo». Sus palabras deberían haber sido una advertencia. En cambio, parecían una promesa. Y cuando me atrajo hacia él, su calor ahuyentando el frío de noviembre, me di cuenta de que ya estaba enamorándome de nuevo, como siempre. 3 semanas después de nuestro acuerdo, me desperté con Mila subiéndose a mi cama, con su pequeño cuerpo temblando. «Mamá, he tenido una pesadilla con la señora Mala». La abracé y le acaricié los rizos. «¿Qué señora Mala, cariño?» «La del pelo rojo. Ayer vino a mi colegio. Dijo que era amiga de papá, pero sus ojos daban miedo». Mila se acurrucó contra mí. Me preguntó si me gustaba vivir con papá. Si era feliz. El hielo inundó mis venas. Cogí mi teléfono, ignorando la temprana hora, y llamé a Dante. Respondió inmediatamente. «Isabela fue al colegio de Mela», dije sin preámbulos. «Ayer». Habló con ella. El silencio al otro lado del teléfono era absoluto y más aterrador que los gritos. «Ahora mismo voy». Apareció en la puerta de mi casa 2 minutos después, ya vestido a pesar de ser las 5 de la mañana. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Mila», dijo con suavidad, agachándose junto a la cama. «¿Puedes decirme exactamente lo que dijo la señora?». Mi valiente niña parecía insegura por primera vez desde que lo conoció. «Dijo que era tu amiga, que tú la querías. Preguntó si yo era feliz, si mamá era feliz, si queríamos ir a algún lugar seguro donde tú no pudieras encontrarnos». Dante apretó los puños. «¿Qué le dijiste?». Le dije, «Mamá y yo estamos seguras contigo. Tú eres mi papá y los papás protegen a su familia». Ella le tocó la cara con sus pequeños dedos. «¿Hizo mal?». «No, Picolola, lo hiciste perfecto.
Él le besó la frente. Eres muy valiente, pero si vuelves a ver a esa señora, tienes que decírselo a mamá inmediatamente. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió con seriedad. Después de que Mila se volviera a dormir entre nosotros, algo que se estaba convirtiendo en una rutina reconfortante, Dante y yo nos fuimos al salón. Ella se pasó de la raya, dijo él en voz baja, pero su voz transmitía una promesa mortal. Ir al colegio de Mila, hablar con ella, eso no es una estrategia, es una amenaza. ¿Qué vas a hacer? Acabar con ello. Sacó su teléfono. He sido misericordioso por nuestra historia. Eso se acaba ahora. Lo vi hacer llamadas en un italiano rápido, con voz fría y autoritaria. Este era el hombre del que había huido. Poderoso, peligroso, capaz de acabar con las amenazas con unas pocas palabras. Pero esta vez nos estaba protegiendo, utilizando ese peligro en nuestro beneficio. Cuando terminó, se volvió hacia mí. Están animando a Isabela a que se vaya de Chicago para siempre. Mañana estará en un avión rumbo a Milán con la clara idea de que nunca volverá, nunca se pondrá en contacto con nosotros, nunca volverá a pronunciar nuestros nombres. ¿Y si se niega? Su sonrisa era fría. No se negará porque le he dejado claro cuál es la alternativa. E Isabela valora su comodidad más que su orgullo. Debería horrorizarme esto, dije en voz baja. Lo fácil que te resulta hacer desaparecer a la gente. ¿Te horroriza? Lo miré a los ojos. No, porque ella amenazó a mi hija, y yo haría lo mismo si tuviera tu poder. Algo cambió en su expresión, aprobación, comprensión, reconocimiento. Te pareces más a mí de lo que quieres admitir, Dolcezza. Harías cualquier cosa para proteger lo que es tuyo. La única diferencia es que nunca has tenido los medios. Yo sí. Tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Tengo miedo, admití. No de ti, sino de lo mucho que estoy empezando a depender de ti. ¿Cuánto te quiere, Yamila? ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Si dentro de 6 meses no lo estamos? Lo estaremos. Se acercó más, con las manos enmarcando mi rostro. Porque no soy el hombre del que huiste, Elena. Soy el hombre que pasó 4 años convirtiéndose en alguien digno de ti, que lo dejó todo para demostrar que tú importas más que el poder, que quemaría el mundo antes de permitir que alguien te hiciera daño a ti o a nuestra hija. No puedes quemar el mundo por mí. Mírame. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Te amo. Te he amado desde aquella galería. Te amé mientras huías. Te amé mientras te buscaba. Y te amaré hasta mi último aliento. Eso no va a cambiar. La única pregunta es si finalmente te permitirás amarme también. Nunca dejé de hacerlo. Susurré la verdad antes de poder detenerme. Eso es lo que me aterrorizaba. Huí de ti, pero no pude huir de amarte. Cada vez que miraba a Mila, te veía a ti. Cada vez que ponía tu cara de gruñona o mostraba tu terquedad, me volvía a enamorar de ti a través de ella. Cerró los ojos brevemente, con una emoción que se reflejó en su rostro. Repítelo. Te quiero. Intenté no odiarte, temerte, cualquier cosa menos esto. Pero te quiero, Dante. Completamente, desesperadamente, incluso cuando me aterroriza. Entonces me besó, profundo, posesivo y absolutamente seguro. No fueron los besos suaves que habíamos compartido durante las últimas semanas, sino algo feroz y posesivo que me hizo curvar los dedos de los pies y acelerar el corazón. Mía, susurró contra mis labios. Por fin, completamente mía. Tuya, asentí, rindiéndome a lo que siempre había sido inevitable. Siempre tuya. 2 semanas más tarde, fuimos al parque. Nuestra primera salida real como familia. Mila corrió hacia los columpios mientras Dante y yo la seguíamos, con su mano cálida en la mía. Hay algo que quiero preguntarle, dijo en voz baja, pero primero necesito tu permiso. ¿Qué es? Se detuvo y se volvió hacia mí. Quiero preguntarle si puedo ser oficialmente su padre. No solo de hecho, sino también de nombre. Quiero adoptarla, darle mi apellido, hacerlo legal. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Quieres adoptar a Mila? Quiero que el mundo sepa que es mía. Quiero que quede por escrito, legal, irrevocable, dijo con voz ronca.
Quiero que sea Ma Vittorio, mi hija en todos los sentidos que importan. Sí, dije sin dudarlo. Sí, por supuesto. Sí. El alivio inundó su rostro. Entonces déjame preguntarle. Encontramos a Mila en los columpios, impulsándose con las piernas para subir más alto. Dante se agachó a su lado y frenó suavemente el columpio. Piccolola, tengo una pregunta importante que hacerte. Ella lo miró con esos ojos grises que eran el reflejo de los suyos. ¿Es sobre helado? Porque creo que deberíamos comprar uno después del parque. A pesar de la seriedad del momento, él sonrió. Es sobre algo más importante que el helado. Me preguntaba si estaría bien que me convirtiera oficialmente en tu papá. Si tuvieras mi apellido y todo el mundo supiera que eres mía. Mila dejó de columpiarse y lo miró con esa intensidad seria que le ponía cuando pensaba mucho. ¿Seguiría siendo yo? ¿Mila? Sí, serías Ma Vittorio. Seguirías siendo tú, pero con mi apellido. Y serías mi papá para siempre. No solo vendrías a visitarme de vez en cuando. Para siempre. Te lo prometo. Todos los días, todas las noches, todos los momentos que me necesites. Ella lo pensó y luego puso los ojos en blanco con un gesto tan parecido al suyo que me hizo reír entre lágrimas. Bueno, obviamente, sí. He estado esperando a que me lo pidieras. Cruzó los brazos. Te ha costado bastante. La risa de Dante fue sincera y sorprendida. La levantó en brazos y la abrazó con fuerza, mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos. Tienes toda la razón, Piccolola. Debería habértelo pedido antes. No pasa nada. Ella le dio una palmadita consoladora en el hombro. Los adultos a veces son lentos. Mamá dice que es porque piensan demasiado. Por encima de su cabeza, los ojos de Dante se encontraron con los míos, llenos de amor, gratitud y promesas. Este hombre que había comandado un imperio ahora se sentía derrotado por la aceptación de una niña de 3 años. ¿Podemos tomar un helado ahora?, preguntó Mila. Todo este asunto de papá me está dando hambre. Por supuesto. La bajó del hombro, pero siguió sujetándole la mano. ¿De qué sabor? De todos, declaró ella, tirando ya de él hacia el heladero. Yo los seguí, observándolos juntos. Mi hija feroz y testaruda y el hombre peligroso que había destrozado su mundo para encontrarnos. El hombre que había demostrado que el amor no consistía en palabras bonitas o promesas fáciles, sino en estar presente, protegernos y elegirnos cada día. Esa noche, después de que Mila se durmiera, después de los helados y los cuentos, y su insistencia en que Dante tenía que dormir más cerca, porque los papás deben estar cerca de sus familias, me encontró en la terraza. Gracias, me dijo simplemente, por darme esto, por dejarme ser su padre, por confiarme a las dos. Gracias por no rendirte con nosotros, por buscarme cuando huí, por convertirte en el hombre que necesitaba que fueras. Me atrajo hacia él, con sus cálidos brazos en la noche. Lo que dije hace 4 años era en serio, aunque lo expresara mal. Eres mía, Elena, mía para amarte, mía para protegerte, mía para quererte, y yo soy tuyo por completo y para siempre. Para siempre. Acepté, inclinando mi rostro hacia arriba para recibir su beso. Detrás de nosotros, a través del cristal, podía ver la habitación de Mila, donde nuestra hija dormía plácidamente, segura, amada, protegida por un padre que había movido cielo y tierra para encontrarla. Hace 4 años huí de este hombre aterrorizada. Ahora corría hacia él, hacia nosotros, hacia la familia en la que nos habíamos convertido a pesar de todo. Y nunca me había sentido más